El día de ayer encontré esta entrevista que le hicieron al Vaquero Navarrete posterior a la revancha contra Óscar Valdés este fin de semana. Vaquero salió de la arena totalmente limpio de la cara. Hizo un trabajo muy bueno al terminar de manera definitiva con Óscar Valdés, y en esta entrevista, aparte de mostrar mucho respeto al esfuerzo que hizo Óscar Valdés en el cuadrilátero, también Vaquero Navarrete volvió a insistir en su decisión de retirarse. Así es, como la ven, la decisión de retirarse del boxeo está más que tomada y dijo que se retira en este 2025, igual que Gervonta Davis. Vaquero Navarrete se retira después de hacer un par de peleas más. Escuchen. No, lo que yo dije es lo que está sucediendo. Yo estoy muy contento pues porque estoy retomando, digamos que un segundo aire de mi carrera, si lo quieren ver así. Me siento muy bien, ya ahora con la operación y la recuperación me siento bastante bien, y yo creo que pues lo que dije, no voy a hacer unas cuantas peleas más, pero definitivamente sí pienso en retirarme muy pronto. Y entre otras cosas que le preguntaron al Vaquero Navarrete también fueron sus apreciaciones de la pelea contra Óscar Valdés. Vaquero se mostró humilde en todo momento, es de esos guerreros que son humildes en la victoria y magnánimos en la derrota. Valdés siempre se presentó fuerte, sólido, yendo hacia adelante con un gran corazón como siempre se ha caracterizado, y pues nada, yo creo que eso se respeta bastante, ¿no? Son pocos los peleadores que después de guerras como las que ha llevado él se mantengan tan fuertes. Adjustments did you make for the second fight? No, pues yo pensaba que iba a venir como salió, yendo hacia adelante y buscando siempre el lastimarme, y pues tuvimos que trabajar sobre eso, ¿no? A soportar más el castigo, fortaleciendo el cuerpo, trabajando mucho la fortaleza física, y pues resultó, gracias a Dios. Quisieron también presionar al Vaquero preguntándole por su siguiente pelea, a lo que respondió muy sabiamente, pues que era muy pronto para pensar en su siguiente pelea. ¿Y qué clase de pregunta era esa? Acababa de salir del ring con Óscar Valdés y el entrevistador ya lo quiere volver a meter en el ring y ya le pregunta contra quién se la va a rifar. Pues es una pregunta fuera de lugar, y así le respondió el Vaquero Navarrete. Vaquero respondió que ahora es momento de descansar, en este momento va a descansar, va a tomarse un tiempo para disfrutar de las fiestas, y pues regresando de las fiestas de Navidad, entonces ya apenas se va a sentar a decidir contra quién le gustaría pelear, y mencionó que unificar contra O'Shaquie Foster es una excelente opción para él en este momento, pero que no va a adelantar nada más. No, estoy esperando, es muy pronto, ¿no? Voy terminando de pelear, yo creo que vamos a analizar pues todo lo que hay en la mesa, ya con más calma pues tratar de decidir con una buena decisión de acuerdo a lo que viene para mi carrera, y yo creo que pues hay buenas cosas en 130, 135, en unificación con Shaki, hay muchas cosas, pero sí ocupamos como pensar bien y saber decidir bien lo que viene. Vaquero Navarrete, como siempre, muy sonriente, muy bromista, muy humilde, una personalidad muy agradable. Nos da mucho gusto que el éxito no se le haya subido a la cabeza, por eso la gente lo ama y lo respeta, por nunca haber perdido el piso. ¿Y a ustedes contra quién les gustaría ver pelear al Vaquero Navarrete? A mí me gustaría verlo unificar contra O'Shaquie Foster. Si yo pudiera escoger como fan, sería ver a Vaquero Navarrete contra O'Shaquie Foster y Vaquero Navarrete contra Eduardo Sugar Núñez. Pero eso sería una pelea más de culto, no sería una pelea necesaria. Pero Vaquero Navarrete contra Sugar Núñez yo considero que sería un tirazazazo. Eso es lo que a mí me gustaría como fan, y a ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Vaquero Navarrete se ha sabido ganar el corazón de todos sus admiradores, y regálame un like si tú, al igual que nosotros, eres fanático del Vaquero Navarrete. Y este fin de semana va a estar muy intenso, mis amigos, se los prometo, porque se juegan 4 peleas de título en Mónaco. Este sábado se enfrentan Inglaterra contra Irlanda. Maxi Hughes, quien perdió contra William el Camarón Cepeda, se enfrenta al retador número 5 de la WBA, Gary Cooley, en el peso ligero. Oportunidad también por el título europeo para el peso crucero, Chef Clark en Mónaco, un violento fajador que vale la pena echarle un ojo a Chef Clark.
¿quién podría estar solamente a una victoria del campeonato mundial? También en Mónaco pelea el mexicano, pongan atención, Ricardo el Hindú Espinosa. Esta pelea es muy importante, ya pelea el hindú este fin de semana. El hindú Espinosa pelea contra el coronel Murodjon Kakarovich Akhmadaliev por el título interino de la WBA, y el ganador de esta pelea se enfrentará a Naoya Inoue. Los poderosos como Bob Arum quieren ver a Akhmadaliev contra Naoya Inoue en abril, pero el hindú se puede quedar con el título y les puede dar el batacazo, les puede arruinar los planes y dar el batacazo en Mónaco este sábado, mis amigos. Esta pelea del hindú contra Akhmadaliev va a estar buenísima, no me la voy a perder, y creo que el hindú puede dar la sorpresa. Si le encuentra la manera Akhmadaliev, el hindú nos puede dar la gran sorpresa, y mucho ojo con esta pelea de campeonato, porque el hindú no es de la India, es mexicano, es de Tijuana, y nunca hay que dar por muerto a un mexicano. En este tiro yo le voy al hindú, ojalá se la rife también. Y también tenemos este fin de semana a Beatriz Ferreira, quien hace su primer defensa de su cinturón ligero IBF. Por si fuera poco, también este fin de semana regresa el mexicano Jaime Munguía. Y en Richie Blog sabemos que hay fanáticos de Jaime Munguía en la casa, y les decimos que Munguía regresa y que se va a lucir, porque enfrentará al campeón de Francia, Bruno Surache. Bruno Surache es francés, tiene 26 años, tiene un récord profesional de 25 peleas ganadas, 4 de ellas por nocaut. No tiene nada de pegada, como puedes ver, 4 ganadas por nocaut de 25 peleas ganadas. No tiene pegada para ser un peso mediano, tiene 2 empates, aguanta mucho la pegada, pero jamás se ha enfrentado contra un mexicano. De hecho, el campeón de Francia nunca ha salido a pelear fuera de Francia, y el siguiente sábado será enviado como carne de cañón a Tijuana para hacerle frente a uno de los boxeadores mexicanos más feroces que tenemos, y yo honestamente no le veo ninguna posibilidad al francés, no le veo posibilidad de ganarle al mexicano. Aquí la pregunta es, ¿en qué round cae el francés? Yo creo que Munguía tira al francés antes del round 10. La verdad, el francés no representa ningún peligro para el mexicano. Creo que le van a dar una paliza al francés, así como lo hizo el zurdo Ramírez con el británico Chris Billam-Smith. El boxeo europeo actualmente no es rival para el boxeo mexicano, y Jaime Munguía lo va a demostrar. Aparte, el francés va a pelear en Tijuana con todo en su contra. Va a ser una buena pelea para Munguía, y ojalá nos dé un buen espectáculo a nosotros, el respetable público que solamente queremos ver buenos tiros, ¿o a poco no? ¿Qué opinan de este tiro de Munguía contra Surache? ¿Te llama la atención? ¿En qué round crees que el mexicano va a tirar al francés? Los leemos a todos, y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal. Este es el momento, toca la campanita para que podamos llegar a 100,000 suscriptores para Navidad. Esta pelea de Jaime Munguía me la voy a echar, la voy a disfrutar. Quiero ver un knockout. Es una pelea para recuperar autoestima, lo sabemos. Es una pelea para lucirse, lo sabemos. Y esperemos que el mexicano gane, noquee y que se vea bien. Esta pelea es para mostrar lo mejor de Jaime Munguía, y está obligado a demoler al europeo. No hay de otra, o avanza o retrocede. No existe el quedarse en un mismo sitio, o se avanza o se retrocede. Y en otras noticias, mis amigos, ¿qué creen, hombre? Chava Rodríguez, a través de su cuenta de Twitter, nos compartió la siguiente noticia sobre Robeisy el Tren Ramírez. Ya saben, ¿no?, que Robeisy se rindió ante el Divino el pasado fin de semana. Pues el tuit de Chava Rodríguez nos arroja luz sobre el estado de salud del boxeador cubano. Chava Rodríguez dice lo siguiente: me dice el equipo de Robeisy Ramírez que tras la revisión en el Banner University Medical Center, los doctores detectaron fractura bilateral en el hueso orbital derecho. Aplaudí su decisión y le sigo aplaudiendo. Antes que peleadores son seres humanos. Pronta recuperación. Y pues qué bueno que Robeisy se retiró a tiempo, ¿no lo creen? Salvó su vista, salvó su ojo. El Divino Espinosa pega muy duro, esa es la verdad. Divino es un gran campeón, muy valiente, muy fuerte, ganó bien. Robeisy Ramírez hizo muy bien en abandonar la pelea porque terminó con el hueso orbital fracturado. Una fractura así es muy peligrosa
porque se puede producir pérdida de la visión, te puedes quedar ciego parcialmente o totalmente, se tienen problemas de visión doble, se tienen problemas de que el ojo se le puede quedar hundido o se le puede quedar todo saltado, todo botado, se pueden dañar los nervios. Esto es algo muy peligroso y qué bueno que Robeisy decidió retirarse a tiempo. El boxeo es cosa seria y los boxeadores se rifan la vida en este deporte. Afortunadamente, hasta donde sabemos, Robeisy puede ver y qué bueno que no pasó a mayores. El tren está bien de salud y va a salir adelante de esta. Y como la ves, esta semana, este fin de semana va a estar bueno, está cargado de boxeo. Y también les traigo en este videoprograma esta chulada de knockout que Okolie le propinó a Mohamed Hussein este fin de semana pasado. En la arena de Wembley, Okolie, el británico, terminó con el alemán en tan solo un round. No cabe duda que este británico Okolie es una bestia, tremendo knockout que nos regaló el inglés en el primer round este fin de semana pasado. Okolie, por cierto, perdió ante el británico Chris Billam-Smith, nomás para que chequen el talante del zurdo Ramírez. Me gustaría ver a Richard Torres contra Okolie, a ver si es tan bravo. No creo que le gane Okolie, anda muy bien en los pesos completos y la muestra está en este hermoso knockout que vamos a disfrutar de nuevo. Y ahora sí, hemos llegado al final de este videoprograma y si has encontrado este video entretenido o útil, compártelo por favor en tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, hermano, gracias por ayudarme a que yo pueda seguir en este jale, en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.